Gloria a Dios. Bueno, una vez más, aquí estamos para compartir el mensaje que Dios me ha dado. Aquí estamos dispuestos a escuchar al Señor. Dios es bueno y todo el tiempo Él está cuidándonos. Aún a aquellos que aún no se han convertido, pero que están para vida eterna, Dios los guarda. Se los digo porque lo hizo conmigo. A los 33 años de edad fue cuando me convertí a Cristo. Y déjenme decirles que en todo el tiempo que viene el mundo, peligros por todas partes, accidentes, y Dios me guardó con un propósito. Yo creo que ustedes miran cuál es el propósito: servirle al Señor. Vamos a dar inicio a este mensaje. Sean bienvenidos todos ustedes, y ustedes que nos están viendo ahí en las redes sociales, igualmente reciban un cordial saludo de este grupo, de este siervo que con amor expone la palabra del Señor. Es el deseo de mi corazón que cada uno de ustedes entienda, que cada uno de ustedes sea edificado, para que puedan llevar el fruto que Dios demanda de cada uno de nosotros. Porque su palabra dice que la rama que no lleve fruto va a ser cortada. Y Él nos da este alimento para que crezcamos y para que llevemos mucho fruto. Hoy vamos a ver este mensaje, vamos a analizar en este mensaje que Dios me dio, y el título de este mensaje es: ¿cuál es tu religión? Cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios a cualquier persona que nos encontramos, o cuando nos disponemos a visitar a un amigo, a una comadre o a X persona, siempre viene esta pregunta: ¿y cuál es su religión, compadre? Oye, hermano, ¿y cuál es tu religión? Y siempre es la primer pregunta que sale: ¿cuál es tu religión? Y eso se debe a que en estos tiempos que estamos viviendo han surgido tantas y tantas religiones que el mundo está confundido. El mundo ya no sabe en quién creer. Déjenme decirles que si aquellos que han escudriñado la palabra, que saben la palabra, están confundidos, cuánto más aquellos que aún no se les ha predicado. Y digo esto porque el mismo Señor Jesús les dijo a su pueblo judío. Fíjense, dijo Él unas palabras, diciéndosela a sus discípulos. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué entendemos con esas palabras? Que aquellos escribas y fariseos estaban sentados en la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que estaban centrados. Eso quiere decir esa palabra, sentados. Cuando tú estás sentado en una silla, tienes que estar centrado en la silla, porque si no estás centrado en la silla, te vas a caer. Entonces dice que estaban sentados en la cátedra de Moisés. Y luego dice: todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Y luego ahí Jesús mismo les dijo a los escribas y los fariseos: ustedes le hierran porque ignoran las escrituras, poniendo como tradiciones, como mandamiento, tradiciones de hombres, y no según la palabra de Dios.
Ahora, bueno, aparentemente se viene una contradicción. Pues ¿cómo? Si está diciendo que en la cátedra de Moisés ellos están sentados, que todo lo que nos digan lo hagamos. Y luego dice que a los fariseos invalidan la palabra de mi Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Les dice, le hierran porque ignoran las escrituras. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que ellos tenían pleno conocimiento de la palabra de Dios. Ellos eran celosos de llevar la palabra como está escrita literalmente. Y la palabra no la podemos entender como está escrita literalmente. Hay cosas que las habla alegóricamente. Hay cosas que las habla espiritualmente. Hay que ver y entender en qué sentido está hablando. ¿En sentido literal o en sentido figurado? Cuando él dijo en la cátedra de Moisés se sientan estos escribas y fariseos, estaba asegurando que conocían la palabra. Por eso decía, todo lo que ellos les digan, háganlo. Pero ya después empezaron a ignorar las escrituras. Oigan, dice, usted, escribas y fariseos hipócritas, dice, ustedes le hierran porque ignoran las escrituras. Ahora, no quiere decir que las ignoraban, de que no las conocían, no. Hay dos formas de entender esa palabra. Una cosa es ignorarlas porque no las conoces, desconoces el significado. Y otra cosa es que tú las ignores. Y eso era lo que los escribas y fariseos estaban haciendo. Ustedes le hierran porque ignoran las escrituras. O sea, porque ustedes hacen a un lado las escrituras, las están ignorando, no les están haciendo caso. A eso se refiere ese pasaje. No les están haciendo caso y por eso le hierran. Y por esa razón es que hoy en día hay muchas y muchas religiones. Y la mayoría de la gente pregunta, ¿cuál es tu religión? ¿Cuánta gente no daría por escuchar estos mensajes? ¿A cuánta gente no se le ha invitado a escuchar la palabra de Dios? ¿Y dónde están? ¿Por qué? Porque ellos ignoran que aquí hay palabra de Dios, que aquí hay conocimiento de la palabra de Dios, que aquí hay siervo de Dios que puso para dar el alimento a su pueblo, tanto al pueblo que se congregue aquí, como al pueblo que está siguiéndome allá en aquellos estados, en aquellos países que me llaman. Saludos a todos aquellos que me están mirando en las redes sociales, allá en El Salvador, en Honduras, Argentina, Nicaragua, que he tenido el privilegio que se han contactado conmigo. Reciban saludos de este grupo. Y así como ellos, Dios quiere alimentar a todos aquellos que se denominan cristianos. Y por eso es este mensaje. ¿Cuál es tu religión? Vamos a ver unos puntos muy importantes donde tanto los que estamos aquí como los que me ven en las redes sociales van a poder entender. Pablo tuvo este problema que tenemos hoy en día los verdaderos cristianos. Desde aquel tiempo
El diablo siempre quiso dividir a la iglesia. Por eso Jesús dijo que una casa dividida nunca iba a ser prosperada. El diablo no quería que la casa de Dios se uniera. No quería que la familia se uniera. Y por esa razón, él usó esta arma en aquel tiempo. Déjenme decirles que no le funcionó mucho. No le funcionó mucho porque había siervos de Dios llenos del poder de Dios, con el conocimiento de la palabra. Es lo que se carece hoy en día. Por eso hay tantas religiones. Ahora, déjeme decirle, aclarar un punto aquí, es hablando de la religión. Muchas veces la gente no sabe lo que es una religión. Ya les había dicho anteriormente que religión se le nombra a un grupo de personas reunidos en un mismo lugar con un mismo propósito. Eso es una religión. Y congregación es un grupo de religiones que llevan el mismo nombre. Esa es la denominación donde se congregan todas las religiones. Pero si no tienen el mismo conocimiento que los otros, si hay diferencias, se apartan. Y eso es lo que vemos ahorita. Vamos a ver qué nos dice Pablo en este caso. Vamos a leer en 1 de Corintios. Primera de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 1 precisamente. En el versículo del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Aquí Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto que un hermano de nombre Cloé le había informado a Pablo que en la iglesia de Corinto había esas grandes divisiones. Déjenme decirles que la iglesia de Corinto era una iglesia grande. Era una iglesia que tenía muchos dones. Y por esa razón es que el diablo quería dividirla. No quería que hiciera la obra por la cual Cristo la formó y nos formó. Pablo menciona aquí diciéndoles que les ruega, dice les ruego, no les está mandando, dice les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Oiga, ahí empezamos. ¿Cómo van a poder hablar todos una misma cosa?
Dice que no haya entre ustedes divisiones, que hablen una misma cosa, que estén perfectamente unidos en una misma mente. O sea, si dice que hablen una misma cosa, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que tengan una misma mente, dice. En una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo es que vamos a lograr nosotros esto que está diciendo Pablo? Porque esto no lo vemos. Todas las religiones tienen lo que ellos creen. Todas, cada una, están separados. Y es por eso que la gente pregunta, ¿y cuál es tu religión? ¿Por qué? Porque quieren saber cuál es la enseñanza de ellos. Porque cada religión tiene una enseñanza. No tienen la misma, no hablan la misma cosa, ni tienen la misma mente. Y es por esa razón que Pablo les manda a decir esto, de que los oye que están dividiéndose. Yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas. Pablo les pide eso. ¿Cómo es que ellos van a poderlo lograr? ¿Cómo lo van a poder lograr? Vamos a ver cómo es que lo pueden lograr. Vamos a ver lo que dice en Efesios. Efesios capítulo 4. Y vamos a empezar desde el verso 10, 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Se está refiriendo a Jesucristo. Él fue el que descendió del cielo. Y es el mismo que también subió después de los 40 días de que lo habían crucificado. Subió a los cielos. Y dice que para llenarlo todo. Por eso hay un pasaje donde dice Pablo que nosotros estamos completos en Cristo. Estamos llenos en Cristo. Cuando Cristo está en el corazón del hombre, ya no es el hombre, es Cristo en el hombre el que va dirigiéndole. Y cuando no está Cristo en el hombre, es cuando cambian de mente. Es cuando ya no hablan lo mismo. La Escritura dice que todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí vemos que es Cristo el que lo llena todo. Y sigue diciendo en el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que él, Jesús, constituyó a aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él los constituyó. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Aquellos que un día, con su boca, porque lo creían en su corazón, confesaron a Jesús como Señor de su vida.
Cuando eso lo hacen, el Espíritu de Cristo llega al corazón del hombre y lo transforma. Y entonces es cuando viene a tener el mismo sentir y el mismo pensar todo aquel que ha recibido el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿cómo es que lo van a recibir y van a tener la misma mente, el mismo sentir? Cuando son aquellos que Cristo puso para edificar su iglesia, para perfeccionar a los santos. Son los que Cristo puso. Dice que para perfeccionarlos. Entonces, ¿qué me dice esta palabra? ¿Por qué hay tantas divisiones? Simplemente porque aquellos líderes no fueron puestos por Dios. Porque aquellos líderes fueron enseñados por hombre. Enseñanza de hombre. Pablo dice aquí en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo es que vamos a estar en la unidad de la fe? O sea que tengamos la misma fe. Eso se va a lograr por medio de poner atención a la palabra y ejercitar la palabra. Porque acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice que esos 5 ministerios, que ahorita nada más hay 3 en acción, son los que van a hacer el trabajo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nosotros debemos de tener esa fe a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra fe va a ser una fe igual a la que tuvo Cristo. Quizás diga, no, hermano, eso nadie lo puede, solamente Jesús. No, déjame decirte que sí lo puedes. La razón que no lo puedes es porque te falta el conocimiento de la palabra. Porque la palabra es la que te da la fe. O muchas veces no te falta el conocimiento porque lo tienes, sino lo que te falta es que pongas por obra la palabra. Porque cuando nosotros ponemos por obra la palabra, atendemos a la enseñanza de aquellos que el Señor puso. Dice en el verso 14, ya no vamos a ser unos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí lo está hablando. ¿Se acuerdan? La vez pasada tuve una predicación, las 3 doctrinas que han inundado al mundo. 3 doctrinas son las que han inundado al mundo: la doctrina de Cristo, la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. Se lo recomiendo, esa predicación, muy bonita. Aquí está hablando para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier por todo viento de doctrina. Es por esa razón que hay muchas religiones, porque nunca han permanecido en la palabra de Dios. Nunca han sido instruidos por aquellos que Dios puso para perfeccionar a los santos. Y si Dios no lo puso, no va a poder hacer un trabajo que no se le encomendó.
siempre se busca la persona profesional para hacer un trabajo. Si tú vas a ser operado, tú buscas testimonios de los mejores cirujanos. No nomás con cualquiera que se diga cirujano, no. Entonces, ¿por qué, desgraciados, no pones atención a la palabra de Dios cuando lo que está en riesgo también es tu vida? Cristo quiere operarte. Cristo quiere operarte toda la necedad, dureza y podredumbre que hay en tu corazón. Pero muchos quieren que lo haga su religión. Muchos quieren que lo hagan sus líderes. Y no es así. Por eso hay muchos que son niños fluctuantes, que son llevados por doquier por todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De esos hay muchos. Artimañas quiere decirles muchos mañosos. Muchos mañosos que enseñan no verdad, sino error. Y el error les va a traer terror. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Oigan lo que dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea que si sigues a Cristo, lo sigas con amor. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está hablando Pablo claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo tiene muchos miembros, y que cada miembro tiene una función, y que la función del miembro es para edificar la iglesia en amor. Eso no lo vemos. Hoy es domingo. Sales para el centro, donde quiera que vayas, ves iglesias y ves la gente bien cambiada. Y saliendo de ahí los ves yendo a restaurantes y ven allá alguna persona necesitada, lo ignoran porque se van a comer, ya. Esa es su costumbre que agarran. Esa es la rutina. Pero nunca han tenido verdaderamente esa relación con Dios. Muchos entran y salen peor que como entraron. Aquí vemos entonces por qué hay tantas religiones, porque hay muchos que con estratagema, como dice aquí Pablo, emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos que están haciendo esto y no es nuevo, no nos debe de sorprender. Porque Jesús dijo que esto sucedería en los tiempos del fin. No del fin del mundo, del fin de la gracia. El tiempo de la venida de Cristo. Es necesario que atendamos a esto. Que en el lugar que te encuentres, si no hay un siervo de Dios, busca. Así como mencionaba el ejemplo que si te vas a hacer una cirugía buscas al mejor cirujano, profesionista,
que también si de verdad quieres entrar al reino de los cielos, busques a un profesional, a un siervo de Dios que Dios haya llamado. Y cuando digo profesional no me refiero en lo intelecto, me refiero en lo espiritual, me refiero al conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí Pablo en Romanos capítulo 2. Y en el verso del 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, Romanos capítulo 12, versos del 1 al 8. Dice así: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí estamos nosotros teniendo un culto de adoración, un culto de alabanza. Y este culto debe de ser un culto racional. ¿Qué es racional? Que sabes, que lo entiendes lo que estás haciendo. Dice que debemos de presentar un sacrificio. Nuestro cuerpo tiene que estar en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que lo sientas, porque los muertos no sienten. Un sacrificio vivo, que lo sientas. Y luego dice santo. ¿Qué es santo? Apartado del mal. Muchos están presentando el sacrificio de alabanza y están cantando, pero su mente está pensando otras cosas. Están cantando, pero su mente está pensando perversidades. No es un culto racional, mucho menos santo. Cuando es un sacrificio vivo, o sea que lo sientes, un sacrificio santo, un sacrificio así es agradable a Dios. Ahí lo dice, es agradable a Dios. Este es el culto racional. Cuando entiendes lo que verdaderamente estás haciendo. Cuando entiendes por qué razón llegaste aquí a este lugar. No llegaste a pasar el rato, no llegaste a como un club. No, traes en tu mente que vienes a alabar y glorificar a Dios, a agradecerle a Dios y a seguir llenándote del conocimiento de Dios. Y déjame decirte que si esa no es tu mentalidad, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo y vienes a ser un tropiezo para la iglesia del Señor. Pablo dice esas palabras y nos sigue diciendo en el verso 2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Qué está hablando Pablo aquí? No te conformes a que, pues yo ya estoy aquí en la iglesia, enseñan bonito y me gozo. Pero entiendes, tienes razonamiento de en qué condición se encuentra ese lugar donde estás. ¿Es un lugar aprobado por Dios? Dice aquí, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo te vas a renovar? Entendiendo lo que estás haciendo, entendiendo lo que se te está enseñando. Porque si no lo entiendes, no vas a poder ser transformado. Es lo que está diciendo aquí Pablo.
para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Acuérdense que Jesús dijo, que en Mateo 7:21, que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Y aquí está diciendo que solamente así puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo? Cuando te renuevas, te regeneras por el entendimiento. Por eso les decía anteriormente, hay muchas religiones. Y cuando le empiezas a predicar a la gente, esa es la pregunta. ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu iglesia? Porque muchos tienen su nombre. La iglesia tiene un nombre y la denominación tiene un nombre. La denominación, por ejemplo, Iglesia Bautista, es la denominación, pero luego tiene su nombre o su religión, el nombre de su religión, o sea, el nombre de su grupo, porque religión es el grupo. Iglesia Bautista, Casa de Dios, o Iglesia Bautista, el Maná del Cielo, y puros nombres así. Pero es Iglesia Bautista, o Iglesia Pentecostés, o Iglesia de X nombre. ¿Qué cosa dice la Escritura? Mira, te voy a leer, para los que están en las redes sociales y los que están aquí que quieran poner notas. Te voy a leer en la Escritura, te voy a dar los pasajes, donde en todo el Nuevo Testamento nunca encuentras el nombre de una iglesia. Los mismos apóstoles nunca le dieron un nombre a una iglesia. Mira, vamos a empezar. La iglesia en Hechos 20:28, no lo vamos a leer, simplemente lo estoy dando, yo voy a mencionar aquí el punto. Hechos 20:28 se le menciona la iglesia del Señor. En Romanos 16, versos 16, dice, los saludan todas las iglesias de Cristo. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En 1 Corintios 10:32 nos dice, no sean tropiezo a la iglesia de Dios. En 1 Corintios, aquí en esto que hemos leído, nos podemos dar cuenta que no hay ningún nombre de alguna iglesia. Solamente se le conoce como la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor o la iglesia de Dios. Eso es lo que encontramos. Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Y si tú crees en Cristo, si tú profesas ser cristiano, tienes que estar seguro que verdaderamente estás en la iglesia de Cristo. Porque si dices yo soy pentecostés o yo soy de esta denominación, déjame decirte que ya no estás en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando analizas tu doctrina con la doctrina de Cristo, te vas a dar cuenta las grandes diferencias que hay. Por eso el apóstol Juan menciona en 2 de Juan 9, 10 y 11, donde dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y es por eso la importancia de estar seguro si estás en la religión correcta. Porque la religión, que es este grupo de personas, se le nombra Iglesia de Cristo.
Por eso aquí lo que les acabo de mencionar dice en Romanos 10:16, dice, los saludan todas las iglesias de Cristo. Oigan, los saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que son muchas iglesias, las iglesias locales. Pero ya todas las iglesias locales juntas, esa es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es el nombre que debe tener tu iglesia? Iglesia de Cristo. Y no importa la excusa que pongan, no, pero es que, pues, ¿qué tiene de malo que le pongan Rosa de Sarón o X nombre? No, Cristo ya le puso que es su iglesia. Los apóstoles, llenos del poder del Señor, con espiritualidad, nunca cambiaron el nombre. Nunca. ¿Por qué? Porque sabían que iba a dar lugar al diablo para causar esa división. Desde aquel tiempo el diablo quiso usarlo, cuando lo que leímos anteriormente, que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Entonces, el diablo quiso trabajar así, pero no lo logró en aquellos tiempos. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia hacía sin cesar oraciones todos los días. ¿Cuándo oras tú? ¿Cuándo oras tú que me estás viendo? ¿De verdad oras todos los días? ¿Por qué creen que está la iglesia así? Por tanto desgraciado ignorante que se mete a enseñar que nunca fue llamado, y por lucro, por hacer negocio con ellos, no por amor a mi Señor. Y eso me indigna. Eso me indigna, el mirar tanta mediocridad. Por esa razón es que la iglesia de aquellos tiempos pudo detectar esa arma que el diablo quería usar, y no lo lograron. Porque dice que en el templo y en las casas no paraban de anunciar la palabra de Dios. ¿A cuántos les has anunciado el evangelio en esta semana? No digo este día, en esta semana. Yo desde temprano ya empecé a anunciarlo. Porque lo puedes anunciar como tú quieras, si quieres hasta por señales de humo. Si lo entienden y sabes entenderlo, porque debe de haber discernimiento. Por esa razón es que hay tanta división. Por eso hay tanto cristiano mediocre, niños fluctuantes que andan llevados por todo viento de doctrina, porque nunca han encontrado verdaderamente un siervo de Dios. Y cuando lo encuentran y les dan la leche espiritual no adulterada, les pega diarrea, les pega dolor de panza y ya no quieren ir. Por eso Jesús dijo que en los últimos tiempos la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina. Eso dice la palabra de Dios. No iban a querer sufrir la sana doctrina. Y eso es lo que Pablo nos enseña aquí en esta lectura. Que todos son como niños fluctuantes. Y así se está viviendo ahora. La arma que no le sirvió al diablo en aquel tiempo, porque estaban cubiertos del poder de Dios, del Espíritu Santo, del conocimiento de la palabra. No era el vallado que tenía la iglesia. Pero ahora están, en aquel tiempo las ciudades estaban amuralladas, grandes los lugares. En aquel tiempo que las ciudades estaban amuralladas, nadie podía entrar. Pero ahora sí pueden entrar, porque no tienen murallas. Y así están los cristianos. Como no tienen ese vallado del poder de Dios, no hay quien los proteja. Y por eso entra todo viento. Acuérdense, si hay murallas, ¿por dónde va a entrar el viento?
Las murallas no van a permitir, porque topan con la muralla y rechazan el viento. Pero si no hay esas murallas, entonces entra todo viento de doctrina por todos lados. Y al entrar ese viento de doctrina, ¿qué causa? La división, los grupos, las separaciones. Por esa razón es que hay muchas religiones. Eso nos dice Pablo aquí en Romanos capítulo 12, donde dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Qué es lo que hace la gente? Se conforma a este siglo. Se olvidan que el cristiano no es para estar aquí en este lugar toda la vida. El cristiano ya tiene preparadas mansiones, ya tiene preparados cielos nuevos y tierra nueva. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos del 1 en adelante, ahí lo dice. Jesús les dijo a sus discípulos: creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para ustedes. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Qué es lo que vemos ahí entonces? Que el cristiano ya tiene su lugar donde va a habitar, en cielos nuevos y tierra nueva. Jesús habló de las mansiones que ya tienen. Pablo habla de todo lo que se ve en esos cielos nuevos y tierra nueva. Dice que todo lo que Dios tiene preparado para los cristianos es algo tan hermosísimo que ojo jamás ha visto y que mente jamás se haya imaginado. Es lo que Dios tiene preparado para el cristiano. Ahora yo te pregunto, ¿crees que valga la pena el sacrificio que hagas tú y no para otros? El sacrificio que hagas tú es para tu propio provecho. Porque el sacrificio que hizo Cristo no lo hizo para el provecho de Él mismo, pues si Él no necesitaba nada. Jesús, dice la Escritura, que se despojó de su trono, de su gloria, de su reino. Se despojó de todo y vino a hacerse humano. Y vino a sufrir. Dice que hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué dice y muerte de cruz? O sea, todavía más allá. No vino nomás a sufrir la muerte, sino y muerte de cruz. ¿Saben por qué era? ¿A quién se le daba la muerte de cruz? La muerte de cruz era la pena máxima para el más vil, miserable transgresor de la ley. No de la ley de Dios, de la ley del mundo, del hombre. Esa era la pena máxima. Y Jesús, que no violó ninguna ley, vino a sufrir como el más cruel delincuente. Por eso dice la Escritura que siendo rico se hizo pobre para a nosotros hacernos ricos. Y mira cuántos andan mendigando allí, buscando riquezas en este mundo, en lugar de buscar a Cristo. Jesús dijo: no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompe, donde los ladrones se meten, se los roban. Hagan tesoros allá en el cielo, porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón.
Esos son los que Jesús, esos cristianos de aquellos tiempos a los que Jesús les dijo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Esa todavía vienen genes de aquellos. Todavía hay muchos que son hijos de aquellos, que nomás de labios honran a Jesús, pero su corazón está lejos de Él. Jesús vino a darnos vida eterna. Y muchos no lo han entendido todavía porque hacen caso a su religión antes que a la palabra. Dice aquí del verso del 4 al 8, lo que estamos leyendo aquí, dice 12:8, Romanos 12:4 al 8. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Pablo aquí nos está hablando que así como en el cuerpo de nosotros hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice. Así también en la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza, es el que da las órdenes. Acuérdate que de la cabeza viene todo. Si le está picando una hormiga a tu pie, el dolor llega rápido en fracción de milésimas de segundo, y al instante llega al otro pie, o llega la uña, o te repegas a algo y te rascas, pero es rápido. Entonces, Cristo es la cabeza. Y como cabeza, nosotros somos los miembros. Cada miembro tiene una función. Tú no comes con los ojos, comes con la boca. Tú no miras con los oídos. Y así sucesivamente, cada miembro de tu cuerpo tiene una función. Y no puedes alterarlos. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Cuál es tu religión? Porque muchos que no son miembros del cuerpo de Cristo son verrugas, son manchas. ¿Ya han visto cómo luego salen manchas por el sol, o salen manchas por químicos o por algo así? Pues así hay muchos que no son cristianos, no son miembros del cuerpo de Cristo. Son manchas, son verrugas, son estorbo. ¿Por qué? ¿Porque Jesús los desecha? No. Porque Jesús tiene un cuerpo perfecto. Y el cuerpo perfecto de Jesús es la iglesia. Y la iglesia es aquella que se somete a la autoridad de su cabeza, que es Cristo. Y es por esa razón que hay muchas religiones. Dios nos puso como a cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo para edificar el cuerpo, para que glorifiques a Dios.
es importante que atendamos al mensaje que Dios me dio esta mañana para todos nosotros y también para todos aquellos que están ahí escuchándonos en la televisión, en las redes sociales. Por eso es que hay tantas religiones. Pero religiones con sus propios nombres, no religión cristiana. Porque la religión cristiana quiere decir iglesia cristiana. Por eso decía Pablo allá, los saludan todas las iglesias de Cristo, o sea, las iglesias locales. Ahí lo podemos entender claramente. El que quiera atender a esto va a ser bendecido, pero el que no quiere atender a esto, Dios le va a traer juicio. Dios le va a traer juicio porque el Señor Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y ahora no soy yo el que te está hablando, es el Señor por medio de su palabra que nos está hablando. Este es el mensaje que Dios tenía para cada uno de nosotros. Por último, en aquel tiempo, vamos a leerlo en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18 y versos 24 a 28. Dice así la palabra del Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiese. Y llegando él allá, fue de grande provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué cosa nos está hablando aquí la escritura respecto a este personaje? Apolos era un hombre que le había escuchado la enseñanza del camino de Jesús, del bautismo de Juan, y le gustó, se emocionó y andaba predicándole a la gente, pero dice que con esas ganas, con vehemencia. Pero vemos aquí en la escritura que dice que le faltaba conocimiento. Dice que Priscila y Aquila eran un matrimonio, lo escucharon que estaba hablando, estaba predicando, y se ponen a oír y se dan cuenta que les faltaba. No que estaba enseñando mal, no, simplemente le faltaba. Dice que ellos, después de que terminó, lo tomaron aparte y le enseñaron todo lo que le faltaba. Ahora yo pregunto, ¿qué hizo Apolos? ¿Se enojó? ¿Tú qué me vas a enseñar?
No, hombre, yo soy maestro, yo soy licenciado, yo soy X profesión. ¿A mí qué me vas a enseñar? Eso es lo que pasa hoy en día. Yo he encontrado, donde quiera que he andado predicando, muchos que aman a Dios, así como Apolos, y que andan predicando. Pero cuando me doy cuenta que les falta algo, que no están bien, que les falta, que hay que corregirlo, se molestan. Entonces, ¿cómo van a crecer? Apolos atendió, recibió, y cuando seguimos leyendo dice que iba a ir a otro lado, y cuando Priscila y Aquila se dieron cuenta que quería ir para allá, ¿qué dice? Que lo recomendaron para que fuera y los hermanos de la ciudad donde iban a ir lo recibieran. Y dice que fue de grande provecho, ganó muchas almas para Cristo. Ese es mi deseo. Yo no quiero darme a conocer yo. Yo quiero que conozcas la verdad. Que conozcas que si la denominación donde te encuentras es aprobada por Dios, que le eches ganas. Pero que si te das cuenta que está mal, que no es un siervo de Dios, salte de ahí. Por tu propia vida, salte. Si no hayas un lugar, congrégate en tu casa, agarra la escritura, ora a Dios. Y Santiago 1 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. El Señor dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está. Hay muchos pastores que cuando la gente no va porque ya no les gusta, porque la verdad les está llegando, usan esos pasajes. No deben de dejar de congregarse. Piensan que si están 2 o 3 congregados, ahí no está Cristo. Y ese es un error. Aquí está el Señor. Hay lugares donde hay miles que están vacíos. Hay mucha emoción. Hay mucha hipocresía. Hay mucha palabrería de hombre. Pero nada comparado a la palabra de Dios. Ahora, con esto terminamos. Hechos 19, del 1 al 7. Ahí mismo está. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? ¿El Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Pablo dice que llegó ¿a dónde? Dice que en lo que Apolos estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Y dice que allí en Éfeso halló ciertos discípulos. Y les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y qué le dijeron ellos? Ni siquiera sabíamos si hay Espíritu Santo. Así como estos.
Así hay muchos hoy en día. Así hay muchos cristianos hoy en día que ni tan siquiera saben lo que es el Espíritu Santo. Porque muchos enseñan que el Espíritu Santo cuando les llega es caerse al suelo y revolcarse. La Biblia enseña que esos son endemoniados. Mira en la Escritura, los únicos que caían y se revolcaban eran los demonios, los que estaban endemoniados. Y hoy la gente enseña eso, que esos están siendo tocados por el Espíritu Santo, porque no conocen lo que es el Espíritu Santo, al igual que estos. Tuvo que decirles Pablo lo que tenían que hacer. ¿Qué cosa fue lo que hicieron? El verso 4 dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos, cuando se dieron cuenta que les faltaba, dice que Pablo les impuso las manos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Ahora, quiero aclararte algo. No es que nada más llega Pablo y les pone la mano: Espíritu Santo, ven, llénalo. Porque aparentemente así se entendería, ¿verdad? Pero no es así. No es así. ¿Cómo es entonces? Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Esa es la respuesta. Pablo solamente los estaba guiando en oración. Porque dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ellos todavía no confesaban a Jesús como su Señor y como su Salvador. Lo creían de corazón, porque sí creían en Jesús, pero nunca lo habían confesado con su boca para salvación. Por eso cuando Pablo impuso las manos, estoy seguro que ellos empezaron a pedirle a Cristo que entrara a su corazón. Y cuando Él entra al corazón, es cuando se adquiere la salvación. Con la boca se confiesa, con la boca se le invita a entrar al corazón. Y tú vas a saber si de verdad entró en tu corazón, porque como dice Romanos capítulo 8, verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si tú dices que eres cristiano, si tú ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, pero todavía vives como la gente del mundo, déjame decirte que solamente seguiste un protocolo de todas las religiones. Porque todas las religiones, eso es lo que dicen: mira, confiesa a Jesús como tu Señor y ya eres salvo, ya eres cristiano. Y hacen esa oración, pero no es el sacrificio vivo. O sea, no lo sienten. No es el sacrificio santo. O sea, están en pecado y no están en santidad. Entonces no puede obrar ahí Cristo. No puede morar ahí Cristo mientras no lo inviten a entrar de todo su corazón, confesándolo con su boca. Pablo se encontró con estos así como yo me he encontrado con muchos que alegan que están sobre la ley, que están llenos del Espíritu Santo, y tanta doctrina de demonios y de hombres que ha llenado el mundo. Pero el mensaje de hoy fue muy claro. Es el deseo de mi corazón que cada uno de ustedes que están aquí pongan atención, porque es muy importante que te ubiques
¿qué miembro eres del cuerpo de Cristo? Porque como miembro del cuerpo de Cristo, tienes que hacer una función. Porque cuando entras al cuerpo de Cristo, Dios te da tus dones, tu capacidad para hacer, te desenvuelvas en una función. Ahora, no todos a fuerza tienen que estar aquí al frente predicando. Unos Dios los usa de boca, otros los usa de pies, a otros los usa de manos. ¿Cómo de manos, hermanos? Sí, agarra tus manos, ponte a barrer el templo, a preparar el lugar. Y tanto el que está al frente predicando como el que está barriendo, para Dios valemos lo mismo. El hombre es el que piensa que porque aquel está predicando, no, aquel es el importante. Yo pues ando barriendo, no sé nada, no soy profesionista, ando apenas barriendo ahí. Yo no sirvo, no es gran cosa. Déjame decirte que para Dios, tanto el que barre como el que predica es lo mismo. Para Dios valemos lo mismo. Dios solamente quiere ver tu corazón, cómo estás haciendo las cosas. ¿Estás barriendo con gozo o porque el pastor te dijo? Porque si lo estás barriendo para la gloria de Dios, tú vas a ser edificado. Vas a ser ejemplo a seguir. Y eso es lo que Dios quiere. Que vivamos una vida en obediencia a la palabra. Que como cuerpo de Cristo, si ves que te está saliendo una verruga, quítala. Esas son esas verrugas. Esos que no fueron llamados a ese cuerpo, que no son miembros del cuerpo de Cristo, que solamente traen deshonra, traen vergüenza y dolor. Y dolor, porque hasta para despegarte una verruga te duele. Porque se ha querido adherir a ser parte del cuerpo de Cristo, pero no es parte, porque no sirve para nada. Así hay muchos cristianos verrugas hoy en día, que no sirven para nada, solamente para traer vergüenzas y dolor. No sean unos de ellos. Medítenlo. Es el deseo de mi corazón que Dios les haya hablado, tanto los que están aquí como aquellos que me están viendo en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y como les he dicho, estamos aquí con esta obra. La gente no quiere atender, pero no importa, mi trabajo lo estoy haciendo. Y lo importante es que te llegó a ti, que me estás viendo en las redes sociales. También para ti alcanzas. Que Dios los bendiga. Y si tienen alguna duda, llámenme y con gusto les atenderé. Vivo en la ciudad de San Antonio. Y si a algunos les gusta y quieren venir, congregarse con nosotros, somos un grupo pequeño. Hay amor, hay enseñanza, está la presencia de Dios. Todos son bienvenidos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.